Con ustedes, la mujer está en peligro. Desde que Sánchez es presidente, las violaciones se han aumentado un 275% y los delitos de índole sexual un 81%. Individuos provenientes de países y culturas que desprecian a la mujer, que la consideran un ser inferior. La aplicación de una ley nefasta, la ley del sí es sí, que ha puesto en la calle a violadores y pederastas, pero también de individuos provenientes de países y culturas que desprecian a la mujer, que la consideran un ser inferior. Señoría de Vox, su islamofobia, su odio al inmigrante africano manifiestan su desprecio a la convivencia pacífica y son un verdadero atentado para la democracia. Con ustedes, la mujer está en peligro. España sufre una ola creciente de inseguridad, por mucho que el gobierno se empeñe en negarlo. Una inseguridad que de manera muy grave afecta especialmente a las mujeres. Desde que Sánchez es presidente, las violaciones se han aumentado un 275% y los delitos de índole sexual un 81%. Esta realidad es consecuencia de la aplicación de una ley nefasta, la ley del sí es sí, que ha puesto en la calle a violadores y pederastas, pero también de la aplicación de una política de fronteras abiertas que ha permitido la entrada ilegal en España de individuos provenientes de países y culturas que desprecian a la mujer, que la consideran un ser inferior. Y los datos oficiales son elocuentes, son desgraciadamente expresivos. El 46% de los violadores comprendidos entre 18 y 30 años son extranjeros. El 50% de los violadores comprendidos entre 31 y 50 años son extranjeros. El 32% de los violadores comprendidos entre 51 y 64 años son extranjeros. El 40,1% de los asesinos de mujeres son extranjeros. En España residen un 19,3% de población extranjera sobre el total de la población residente en España. Y, sin embargo, ese 19,3% de población extranjera protagoniza el 40% del total de delitos que se cometen en España. Así que, frente a esta realidad, no vale combatirla simplemente tratando de maquillar las estadísticas como hace el Ministerio de Interior. Esta realidad se combate con decisión y con firmeza, aplicando la ley con mano dura, como solo Vox está dispuesto a hacerlo. Y por eso, señorías, cada vez son más y más los millones de españoles que solo se sienten ya representados por Vox. Y aún más lo van a ser, seguramente, después del bochornoso espectáculo de terrorismo callejero que Madrid vivió el pasado domingo. Terrorismo callejero auspiciado por el presidente del gobierno, que lanzó a sus hordas izquierdistas sin importarle poner en riesgo la seguridad de los espectadores, la seguridad de los ciclistas y la seguridad de los policías. Esta ha sido una demostración más de lo que venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo, que lo peor de Sánchez está todavía por ver en su intento por mantenerse en el poder y por desviar la atención de todos los casos de corrupción que le rodean. Y solamente faltaba ver al delegado del gobierno en Madrid convertido en vocero de ese terrorismo callejero, celebrando el éxito del mismo, y al ministro del Interior felicitándose porque, según él, las protestas habían sido pacíficas cuando hay 22 policías heridos como consecuencia de las mismas. Así que, señorías, a través de esta proposición no de ley, hoy volvemos a pedirle a la Cámara la reprobación del ministro de Interior como principal cómplice operativo de esos desmanes y por su incapacidad para frenar la delincuencia y especialmente la delincuencia vinculada a la inmigración ilegal.
Exigimos medidas eficaces de protección a nuestros barrios, a nuestras mujeres, a nuestros ancianos, a nuestros jóvenes, constantemente atacados en su cotidianidad por individuos y bandas provenientes de esa inmigración ilegal. Exigimos y rechazamos de plano la política de puertas abiertas y de fomento de esa inmigración ilegal y, desde luego, sin ningún género de complejos ni rodeos, volvemos a exigir la expulsión inmediata de todos aquellos inmigrantes ilegales y también la de quienes residan legalmente pero cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida. Exigimos la devolución inmediata de los menores extranjeros no acompañados a sus padres en sus países de origen, que es donde deben estar. Exigimos ya una política eficaz de lucha contra las mafias y la prohibición de todo género de ayuda a aquellas ONGs que colaboran con esas mafias o facilitan la inmigración ilegal. Exigimos el fin de la financiación pública a las consecuencias que genera esa inmigración ilegal, porque crea un agujero monumental en las arcas del Estado y pone en riesgo el estado del bienestar. Y, desde luego, exigimos que no se produzca una apertura de ningún otro centro nuevo de acogida y que se provoque el cierre inmediato de los ya existentes por la inseguridad que generan en sus vecindarios. Y mientras esto se produce, que se garantice la seguridad de los trabajadores que prestan servicios en esos centros y del entorno urbano en el que esos centros están situados. Y, por último, exigimos que se pongan en marcha de inmediato las reformas legales pertinentes para poner fin al fraude del empadronamiento que facilita a esa inmigración ilegal beneficios y ayudas sociales en detrimento de los españoles. Y vamos a conseguir que España vuelva a ser de nuevo una nación fuerte y unida y respetada en el mundo. Y lo vamos a lograr, señorías, muy pronto. No tengan la menor duda, al servicio de España. Vamos a lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.